Bueno, pues nos encontramos nuevamente con el ingeniero Humberto López, director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Buenos días nuevamente, ingeniero. Buenos días. Pues bueno, vamos a comenzar nuevamente con una segunda entrevista, sobre la cual la primera pregunta consta de ¿cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en la institución? Ilustrando la explicación pues, con algunos ejemplos concretos que nos puedan brindar. Creo yo que puede haber algunos impulsores o digamos algunos detonadores, ¿no? De sentimiento moral. ¿Cuáles pudieran ser? Por ejemplo, un profesor que deja copiar a los alumnos, ¿no? O sea, que no les pone frenos ahí. ¿Por qué? Porque no está formando. No está formando en la parte, presente la parte de la promoción moral del estudiante. Un profesor que permite faltas a la disciplina, faltas al reglamento, o el alumno que llega tarde y no lo corrige, no le pone asistencia. Entonces, todo ello puede crear un problema y que puede decir, ¿no? de tener justificantes, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Pues llego tarde, sí, pero estaba enfermo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, pero de muchas maneras puede existir. Ahí nosotros lo que hacemos es estar pendientes, ¿no? de que pues, no suceda, o sea lo menos posible, o de plano, ¿no? Que no suceda. Además por ejemplo, de la parte de la deshonestidad académica por parte del alumno, por parte del profesor, ¿qué actividades son las que puede realizar, además del permitir o dejar pasar que el alumno copie? En este caso, el desentendimiento moral se puede dar fuera de la institución y verse afectada directamente aquí en cuanto a, ¿cómo podría decirlo? Cómo se ve desde dentro de la institución una persona que está ligada, una persona que tiene o tuvo la educación quizá aquí, pero que afuera de la institución misma está comportándose de una manera desentendida, de una manera no ética. Yo creo que sí es importante tu comentario, ¿no? Que en realidad, si eres un alumno del TEC, vas a ser alumno del TEC dentro o fuera. O sea, se te liga a la institución. Si eres profesor igual, si eres personal igual. O sea, tu comportamiento fuera afecta a la organización de diferentes maneras, ¿no? Porque te ligan a la institución. Entonces sí es bien importante el comportamiento ético dentro y fuera de la institución. Esperamos que sea un comportamiento realmente de respeto de los principios éticos y valores de la institución, ¿no? Y que aparte seas un garante, diríamos, de los principios fuera, ¿no? Eso es esperable. De hecho, inclusive el reglamento general nos aplica externamente a los alumnos dentro de comportamientos disciplinarios externos. Se aplica también. Entonces tienes tu razón cuando dices que va ligado no solo al comportamiento dentro, sino también externamente. Perfecto. ¿Usted puede identificar si las colaboradoras o colaboradores de la institución son conscientes de la presencia de dichos resortes que... Yo creo que sí son conscientes. De hecho, generalmente no hay problemas, pero como trabajamos con personas, sí se presentan, ¿no? Se presentan esas situaciones y el personal está consciente de esto. ¿Por qué digo que está consciente? Porque actúan. O sea, hacen los reportes, lo platicamos, vemos qué hacemos en cada uno de los casos, le estamos monitoreando. Los casos que sucedan pues se trasladan, deben trasladarse si es necesario. La otra es llamar la atención porque hay diferentes niveles de tratamiento. Entonces yo creo que sí hay una atmósfera, ¿sí? de cumplimiento, y puede haber casos que voten, ¿no? Puede haber casos, entonces ahí es otra vez trabajar con profesores, etcétera, y entonces parte de la cultura nuestra es esto, o sea, estar evangelizando. Entonces, y dentro de aquí nace una cuestión, una duda interesante, que es la parte del compromiso que se tiene con el cumplimiento de o el que se lleve a cabo el desentendimiento moral. Depende muchas veces del tipo de
de compromiso que se tenga con la institución. Es decir, yo pues soy apoyo, o soy secretario, o soy auxiliar del directivo. El directivo, ¿hay alguna manera en que ese mismo desentendimiento moral pueda ser más grande por parte del auxiliar que por parte del directivo? ¿O por qué se llevará a cabo esto? ¿Hay alguna...? No, o sea, yo creo que la parte de nuestra cultura es que no suceda, ¿no? O sea, parte de nuestra cultura pudiera suceder quizás en personas nuevas o personas que van entrenándose en el trabajo, o muchas veces se presenta con casos de personal que no tiene la cultura TEC, que se van incorporando y que van aprendiendo de la cultura, ¿no? Pudiera suceder, pero ahí es parte de quienes son los jefes inmediatos de trabajar con ellos. Por algo se les contrataron y por algo se les integraron y se les dio algo que bueno, es parte de la formación de ellos, ¿no? Pero digamos, es algo, por eso siempre uno tiene que estar monitoreando, son casos que tienen que estar monitoreando de manera constante y tener muy clara la situación de la parte formativa y la parte de qué es la cultura de Monterrey, la parte relacionada con la ética y los principios. Okay. Eso no es negociable. Ok. Sí, de hecho ese punto es muy importante, es parte de los que vienen fuera de la cultura misma. Sí. Pasando a la tercera pregunta, ¿cuál sería la manera en que los mecanismos estudiados por Bandura, que son 8, en caso de estar activados, podrían interferir con la consecución de los bienes internos de la organización e institución? Sí, o sea, en realidad, si existieran todo ese tipo de justificantes, que muchas veces existen, muchas maneras de cómo puedo justificar el hecho de no cumplir un principio ético, ¿no? Puede suceder. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que estamos como ecosistema educativo, estamos dentro de un ecosistema más grande, ¿sí? Que es la sociedad. Entonces, y la sociedad precisamente ahí se relaja mucho la parte de los principios. Entonces se presentan las personas viviendo en un ambiente en donde le doy la mochadita al tránsito, le doy la mochadita al de gobierno porque me da para el trámite, me estaciono en el lugar donde debo estacionarme, me subo a la banqueta, me brinco el camellón, etcétera. Entonces esos aspectos ya están activados en la sociedad, o sea, tenemos que trabajar mucho desde allá. Esas justificantes están ahí, en el sentido de que si lo hacen otros, porque yo no, la cultura, no hacen nada, la parte cultural, pues externa. Entonces no es tan fácil, o más bien tenemos que actuar como debe hacerse internamente, y los casos que se nos salen, ¿no?, de ese comportamiento, pues actuar con ellos. Si todas esas justificantes las dejamos pasar, esto es un caos. Entonces no formamos, esto es un caos, ¿no? Entonces, no formamos y bueno, es algo en lo que tenemos que estar trabajando todos los días, ¿sí? O sea, se nos presenta un caos y los mecanismos que señala Bandura se dan todos los días, pues imagínate, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían dos de los presentados siendo los 8? El primero siendo justificación moral, el segundo siendo el lenguaje eufemista, el tercero desplazamiento de la responsabilidad al asignarle directamente la responsabilidad a otra persona, la difusión de la responsabilidad. Yo creo que se da mucho el que otros lo hagan, porque yo no, ¿no? O sea, si yo lo veo, pues es que los señales de Bandura, o sea, se aprende más viendo, pues, ¿no?, con la observación y con el comportamiento de los otros. Entonces desafortunadamente la sociedad está muy, sobre todo nuestro entorno, es un entorno en donde no se respetan mucho las reglas, y entonces esa es una justificante muy importante para la personita, ¿no? Y la otra de que el no tranza no avanza, pues, ¿no? Y a veces se forman en ese ambiente, entonces pues aquí no. Entonces sí es importante estarla considerando,
como un factor al cual nos vamos a estar enfrentando. Yo no veo en el TEC cosas graves, aquí cuando menos con nosotros, graves. Sí es de manera constante estar llamando la atención, sobre todo con los más jóvenes, ya más grandes, ya como que se entiende más, pero no veo casos graves, diríamos, pero precisamente no hay que bajar la guardia nunca, ¿no? Para que el profesor también, bien culturizado en ese sentido, pueda hacer frente a todas esas posibles justificantes que se están presentando y poner por encima la parte política. Perfecto. Y pasando pues a la última pregunta, algunas estrategias viables para poder abatir el desentendimiento moral en la institución. Mucho es la parte de la comunicación. O sea, estar comunicando, así como platicamos ahorita, es estar comunicando el que es primero, ¿no? Y cómo hacer frente a ese tipo de situaciones. Irnos siempre a lo básico, lo básico del TEC, la formación, es lo formativo. Entonces es comunicando en reuniones de profesores, comunicando la normatividad, en la selección de profesores también, ¿qué le vas a poner frente al alumno, ¿no? Hacer cumplir, por ejemplo, los mecanismos como el ETOS, como los comités de integridad, y también el reconocimiento a alumnos y profesores con comportamientos éticos positivos. O sea, eso también es bien importante. Nosotros acá tenemos mecanismos para personal, o sea, les mandamos un reconocimiento cuando alguien hace las cosas bien y se le reconoce, ¿no? También hay alumnos que son muy éticos, o sea, he tenido casos de alumnos que me dicen: profesor, se equivocó, mi calificación me puso de más, no me la merezco, mi calificación debe ser esta. Oye, pues felicidades, ¿no? O sea, hay casos así, bien interesantes. Entonces, yo creo que eso da un mensaje de que estás actuando de manera correcta. Excelente. Bueno, pues concluimos con esta segunda entrevista y pues le agradezco mucho el apoyo brindado. Y pues que tengan excelente día. No, hombre, eso, ustedes sí éxito en lo que están haciendo. Gracias, profesor. Y la manera en la que el desentendimiento moral incide tanto en la función social del TEC, así como en la consecución de los bienes internos, es en la forma en la que la moral incide en la responsabilidad que ésta tiene para la formación de los estudiantes o egresados, es su bien interno. Si no es una línea sobre el código moral, entonces lo que se les ha transmitido a los estudiantes será influido sobre su desarrollo profesional, es decir, lo que nosotros estamos efectuando ahorita ya que nos vamos a graduar o que ya estamos graduados. El TEC se fija como meta el formar personas comprometidas para el desarrollo de la comunidad, para mejorarla social, económicamente y en lo político. En este modo se concreta el bien interno de lo que se enseña de la docencia, el cual es una contribución al fortalecimiento o al simultáneo de la persona, del estudiante que está en una comunidad. No se dice que se va a formar únicamente buenos técnicos o buenos profesionales, sino que se pone el énfasis en que sean buenos ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la comunidad. Y es muy importante que yo, como profesionalista o estudiante, tenga en cuenta los bienes internos de la institución, lo que me están enseñando, y se sabe que en México alberga una cultura fundamentada que ya tiene bastantes años, el cual ha sido una manera de pensar, sentir y ser y de actuar. Bien, gracias. Bien, y la manera en la que el desentendimiento moral incide tanto en la función social del TEC, así como en la consecución de los bienes internos, es en la forma en la que la moral incide en la responsabilidad que ésta tiene para la formación de los estudiantes o egresados, es su bien interno. Si no es una línea sobre el código moral, entonces lo que se les ha transmitido a los estudiantes será influido sobre su desarrollo profesional, es decir, lo que nosotros estamos efectuando ahorita ya que nos vamos a graduar o que ya estamos graduados. El TEC se fija como meta el formar personas comprometidas para el desarrollo de la comunidad, para mejorarla social, económicamente y en lo político. En este modo se concreta el bien interno de lo que se enseña de la docencia, el cual es una contribución al fortalecimiento o al simultáneo de la persona, del estudiante que está en una comunidad. No se dice que se va a formar únicamente buenos técnicos o buenos profesionales, sino que se pone el énfasis en que sean buenos ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la comunidad. Y es muy importante que yo, como profesionalista o estudiante,
tenga en cuenta los bienes internos de la institución, lo que me están enseñando, y se sabe que en México alberga una cultura fundamentada que ya tiene bastantes años, el cual ha sido una manera de pensar, sentir y ser y de actuar. Bien, gracias. Costos directos e indirectos que representa para el tecnológico la presencia de mecanismos o resortes de desentendimiento moral. Los principales costos serán directamente en la imagen del Tecnológico de Monterrey, lo que generará consecuencias tanto al número de alumnos que deseen en esa institución y los empresarios que confíen en la misma. Consigo habrá consecuencias indirectas sobre los profesionistas ingresados de la institución, ya que los empresarios los verán como profesionistas con poca ética, que no serán confiables e incluso una mala imagen para sus empresas. Los costos directos que había en este caso de la existencia de mecanismos o resortes de desentendimiento moral sería en la imagen de la institución, puesto ya no sería considerada como una de las mejores escuelas éticas y responsables ante la sociedad que existen a nivel internacional. Un segundo costo sería el número de alumnos a inscribirse disminuya, puesto los padres de familia no permitirán que sus hijos estudien en una universidad con un mal prestigio y que las oportunidades de generar un buen futuro se vean reducidas. No solo existe el riesgo o el costo de reducir el número de alumnos ejemplares, sino también de generar un listado de alumnos que no necesariamente cuenten con un buen nivel académico y su sentido humano sea el adecuado, es decir, no muy buenos en el estudio y sus responsabilidades sociales, tanto éticas como morales, no las tomen en cuenta. Por último, está el costo directo con los profesionistas, tanto los que apoyan al TEC como los que, como padres de familia, quieren que sus hijos estudien en escuelas de prestigio y con un buen nivel, no solo educacional, sino ético también. Como ya mencioné, estos costos también pueden ser de una manera indirecta para la institución, principalmente de sus egresados, puesto al estudiar y graduarse como profesionista de una institución con un mal prestigio, sin duda reducirá las oportunidades de empleo y con ello las oportunidades de hacer el cambio, sobre todo como persona, las oportunidades de forjar un futuro tanto para el profesionista como para la familia del mismo. Esta reducción de posibilidades se deberá a la desconfianza o desprecio de los empresarios de no querer contratar a profesionistas que probablemente sean deshonestos y que cuenten con algunos mecanismos de sentimiento moral, lo que generará una mala imagen para sus empresas, un mal ambiente laboral y una desconfianza no solo de directivos y empleados, sino entre los mismos colaboradores.